Hoy hablamos del paradigma de la complejidad y esto supone poner en vinculación de diferentes disciplinas. Me parece que podría ser interesante en este sentido vincular aspectos que tienen que ver, sobre todo de estos últimos 100 años, con la historia, la psicología, la política, la economía, la filosofía y la teología en forma comparadas en 4 módulos o en 4 bloques que responden a diferentes generaciones, generaciones de 30 años. Al poner estas diferentes disciplinas en sinopsis, es más fácil visualizar las transformaciones que se producen y después de visualizar esos 4 momentos históricos con sus respectivas características, tratar de ver cómo se fueron dando esas transformaciones, qué búsquedas, qué anhelos fueron mediando esos cambios. Empiezo por la primera, que es la que responde a los años 1920, 1950, más o menos, es decir, las personas nacidas en el 1900 y algo. Estamos entonces en el auge de la modernidad europea, incluso para el mundo es eurocéntrico todavía, va dándose un paso hacia el euroamericanismo, pero prevalece el racionalismo cientificista, se busca todo lo que es conquista objetiva, resultados, hay políticas de derecha, en términos generales es lo que prevalece, incluso cuando vemos estados que van como forjándose con novedad, como la Unión Soviética, en el fondo suponen ad intra un modelo muy organizado, muy racional. El Estado panóptico, que busca controlarlo todo, esto es clarísimo, sobre todo pues, con el auge del fascismo, el nacionalsocialismo, el franquismo. La acumulación económica, pero asociada sobre todo a la nación, que da lugar a los nacionalismos totalitarios y, como desenlace último de todo esto, a las guerras mundiales. Creo que se concatenan bien estas ideas y si lo miramos desde una perspectiva eclesial, pastoral, bueno, estamos en el tiempo de Pío XII, sobre todo hacia el final de este ciclo, y la acción católica, es decir, de algún modo también la Iglesia participa de esta racionalidad moderna en sus propuestas pastorales y de esta búsqueda como totalizante de organización. Si pasamos a la generación siguiente, es decir, serían los hijos de la generación anterior, los nacidos en 1930 y algo, entre 1950 y 1980 tenemos entonces la plena juventud, digamos, de estas personas y la consolidación de esta generación. Está marcada por la apertura y reconstrucción después de las guerras mundiales, la proclamación de los derechos humanos y la creación de la ONU, que es de 1948, el crecimiento económico muy claro, y el estado de bienestar o las políticas sociales en el plano de las naciones. Hay un giro cultural hacia la izquierda, se podría decir de la mano del arte. El Mayo francés es bien característico, 1968, y esto es el contrapunto de la Guerra Fría. En el plano eclesial tenemos Juan XXIII, que se hace eco de estas búsquedas, que acompañan también la decolonización, el nuevo posicionamiento de la mujer en la vida social, la progresiva urbanización también, el reconocimiento de los derechos humanos y el Concilio Vaticano II, ¿no? Que va a ser concluido por Pablo VI. Es muy interesante, por ejemplo, Ecclesiam Suam sobre el diálogo de Pablo VI, el desarrollo de los pueblos, popular en progreso, es decir, va muy a tono con el espíritu de esta época.
Una generación después serían los nacidos en 1960 y moneditas. Las personas que tuvieron en sus años 20 entre 1980 y 2010, sería mi generación en este caso. La anterior sería la de mis padres y la anterior la de mis abuelos. ¿Qué característica tiene esta nueva etapa? La desregulación, la individuación y la globalización, progresivas, por supuesto, primero en los países centrales, después en países en crecimiento, en vías de desarrollo como el nuestro, como Argentina, por ejemplo, o América Latina en general, pero también en Asia, crecientemente. La idea del self-made people, la productividad y competencia económica aparece como muy marcado, el tono de época, sobre todo por la caída del comunismo, del socialismo real, la Unión Soviética, el muro de Berlín en 1989, el declive del Estado-nación en virtud de la globalización y una cierta sensación de incertidumbre, violencia cotidiana y crecimiento del narcotráfico. Es decir, hay como una violencia que aquí se va a ir expresando como en lo cotidiano de la vida, ya no en grandes guerras como en el primer ciclo. Eclesialmente viene acompañado este tiempo por Juan Pablo II, Benedicto XVI y los movimientos eclesiales, que de algún modo se hacen eco también de esta nueva evangelización. Y viene ahora la generación actual, la de los nacidos en 1990 en adelante, la que estamos transitando desde el 2010 y continúa todavía, con el auge de la tecnocracia, con un giro hacia la derecha, progresivo, es decir, una búsqueda de orden, control y seguridad. Es interesante, si miramos el eje vertical, estamos en la antípoda del Mayo francés, de ese giro cultural a la izquierda. Ahora estamos girando más hacia la derecha. Una autoexplotación laboral digital, ya no es el panóptico, el control del jefe, ahora cada uno es jefe de sí mismo. Estamos en el tiempo de las startups, que no son empresas de esa solidez que podían tener las empresas petroleras o las automotrices de los años 50, por ejemplo. Y las criptomonedas, una economía que busca sustraerse del control estatal. La cultura del descarte y la crisis medioambiental, estos temas van a aparecer también como diseñados en el magisterio del Papa Francisco, el tema de Fratelli Tutti y Laudato Si, pero también Laudate Deum, sobre el calentamiento global, la crisis medioambiental específicamente, no solo el cuidado de la casa común. La escalada bélica, vemos la Tercera Guerra Mundial en pedazos, como dice el Papa Francisco, pero con guerras muy concretas, por ejemplo la de Ucrania y Rusia, o el problema de Hamas e Israel. No son los únicos conflictos, entre otros. Una escalada bélica y un resurgimiento del nacionalismo también. Todo esto está como en desarrollo. A veces se nota más, a veces menos, pero daría la impresión que es la tendencia actual. Y desde la perspectiva pastoral, además de lo que fui señalando sobre el magisterio del Papa Francisco, vinculado a la fraternidad universal, Fratelli Tutti y Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, el tema de la sinodalidad, hacer caminos juntos. En este sentido, aquí estamos en otro modelo de iglesia que el de Pío XII, muy vertical. Estamos más en tiempos de maduración de lo que era el Concilio Vaticano II, siguiendo el eje vertical. ¿Cómo se vinculan estas generaciones o estos momentos históricos, estos ciclos históricos? Creo que el primero con el segundo a partir de la búsqueda de un nuevo humanismo. Pues de la guerra, evidentemente, se busca reconstruir, pero no solamente los edificios, sino las personas. Se busca lo humano profundo, y esto da lugar a esta dimensión como más subjetiva que
presupone el Mayo francés y artística. Esto que después políticamente se expresa como más de izquierda, pero que tiene que ver con el diálogo con lo interior, no con lo claro y distinto, con lo más intuitivo. Entre segunda y tercera generación, lo que se ve es la emergencia del sujeto postmoderno, muy claramente después del Mayo francés, que es lo que posibilita todas estas características generacionales de la desregulación, la individuación, la globalización. Entre el tercer y el cuarto momento histórico, ciclo histórico o generacionales, lo que aparece es la búsqueda de una nueva vincularidad mística, justamente frente a el sentimiento de incertidumbre y de aislamiento, de individuación. Una nueva forma de vincularidad, pero no tan institucional como podía ser en los años 50, sino de tono místico, más intuitivo, más simbólico. Y por último, es difícil vincular el cuarto módulo con el futuro, porque es muy difícil hacer futurología. Pero daría la impresión que estamos como queriendo retomar a través de esta noción de nuevo orden mundial, se va como plasmando, con este giro más hacia la derecha, algo análogo a lo que había pasado con los nacionalismos europeos de las guerras mundiales, pero ahora en la aldea global, ya no el nacionalismo entendido como un país, sino como globalización, un nuevo orden mundial panóptico, o sea, o no panóptico, sino desde la autoexplotación laboral digital, pero conducido sobre todo por las startups, por Silicon Valley, o este tipo de, diríamos así, de seguimientos, de indicios o de estímulos para propiciar determinadas actitudes, cambios o comportamientos en las personas, mucho más sutiles evidentemente que el panóptico, la obligatoriedad entre comillas, pero que evidentemente nos va a ir llevando posiblemente a seguir retomando este ciclo, que por supuesto no de la misma manera, y esperemos que aquí también esté la libertad creativa, sí, buscar un cierto orden mundial, una mejor gobernabilidad del mundo, etcétera, pero no evidentemente con los efectos catastróficos que puede tener la mentalidad bélica, como pasó en la primera mitad del siglo XX. Creo que esto, más que una síntesis ya pulida, terminada, concluida, son indicios que dan que pensar, nos permiten reflexionar y vincular aspectos que tienen que ver con la historia, la vida social, cultural, política, económica y religiosa, teológica.